Hola gente, colegas, estudiantes de Derecho y otras disciplinas. Bienvenidos todos a un nuevo video. Vamos a hablar acerca de la prestación anticipada, medida que ha impulsado el presidente de la Nación en Acuerdo General de Ministros, que va a cumplir una serie, que va a tener que cumplir una serie de requisitos. Se trata de una prestación para aquellos que se encuentren sin trabajo en situación de desempleo, pero van a tener que cumplir con determinada cantidad de aportes y una edad determinada, que no va a ser la misma que la que establece la ley 24.241 de jubilaciones y pensiones en su artículo 19. Van a ser distintos entonces los requisitos para poder acceder a este tipo de prestación. Así que vamos a verlo entonces. Se instituye la prestación anticipada, que se va a regir por las disposiciones que establece este decreto y sus disposiciones complementarias. Van a tener derecho a la prestación, a esta prestación anticipada del artículo 1, las personas que cumplan con los siguientes requisitos. En primer lugar, van a tener que contar con al menos 60 años los varones y 55 las mujeres. Recordemos que para la prestación básica, la PBU del artículo 19 de la ley 24.241, se requieren 65 para los varones y 60 para las mujeres. Aquí son 5 años menos para cada uno. Y a su vez acreditar 30 años de aportes, computables en uno o más regímenes jubilatorios comprendidos en el régimen de reciprocidad. Entonces necesitamos una determinada edad, 60 varones, 55 mujeres y 30 años de aporte. Y se añade, porque esto es una prestación por desempleo, la situación de desempleo. Entonces va a tener que probar esa persona que con fecha 30 de junio del año 2021 se encuentra desempleada y esta fecha del 30 de junio es la que pone el decreto. Surge directamente de aquí y no de ninguna otra ley. Y nos aclara, muy importante, que dice, a los efectos del cómputo de los años de servicio con aportes, entonces para poder computar estos años de servicio con aportes, que son requeridos para poder ser beneficiario o que se les otorgue esta prestación anticipada, solo se van a tener por reconocidos los años de servicio con aportes efectivos. Esto quiere decir que no se va a tener en cuenta ningún tipo de moratoria o ningún tipo de beneficio que pueda ayudar a esa persona para poder acceder a la prestación. En este caso, a diferencia de lo que establece la ley 24.241, no va a haber ningún tipo de moratoria ni ningún tipo de beneficio y se necesitan esos 30 años de aportes efectivos. Esto es muy importante. En cuanto al monto, el artículo 3 nos dice que el monto del haber que percibirán las personas beneficiarias de la prestación anticipada va a ser equivalente al 80% del haber calculado a la fecha de solicitud, de acuerdo a lo que establece la ley 24.241. Entonces, van a cobrar un 80% de lo que correspondería. Sus modificatorias y complementarias, pero con un piso, es decir, el artículo 3 establece un piso, un mínimo, que dice que no puede resultar inferior al haber mínimo garantizado en los términos del artículo 125 de la ley. Si vamos al haber mínimo garantizado, el artículo 125 nos dice: el Estado Nacional va a garantizar a los beneficiarios del sistema integrado de jubilaciones y pensiones del régimen previsional público y a los del régimen de capitalización que perciban componente público el haber mínimo del artículo 17, pero bueno, no vamos a ir al artículo 17, sino que vamos a ver cuáles son los haberes mínimos que corresponden de acuerdo a la ley que resultaría aplicable en este caso. Hoy el haber mínimo garantizado por el artículo 125 y su modificatoria se va a ajustar en función de la movilidad prevista por el artículo 32, nos dice el artículo 8 de la ley 26.417, lo mismo para el haber máximo. Entonces vamos a tener un haber mínimo siempre y un haber máximo. El haber mínimo actualmente es 23.064,70. Esto surge según la resolución 108 del 2021 de la Administración Nacional de la Seguridad Social con fecha 22 del 5 del 21. Va a ser 23.064,70, mientras que el máximo
a partir del mes de junio de 2021 va a ser de 155.203,65. Entonces recuerden que vamos a tener un piso que es el del 125 que no va a poder ser vulnerado y hoy estamos en el orden de los 23.000 pesos. En la fecha en que las personas beneficiarias de esa prestación cumplan el requisito de edad que estableció en el artículo 19 de la ley 24.241, que es la ley actual de movilidad que establece, las jubilaciones y pensiones, y en el artículo 32 la movilidad, sus modificatorias y complementarias van a pasar a percibir en forma automática, ipso iure, sin necesidad de hacer absolutamente nada, ningún tipo de trámite, el 100% del haber que le corresponda de conformidad con las prestaciones a las que se tenga derecho. Entonces, esto es siempre y cuando tengan 55 y 60, es decir, no lleguen los hombres hasta los 64 y las mujeres hasta los 59. Si cumplen la edad que establece el artículo 19, automáticamente van a pasar a percibir el 100% de esa prestación y no van a percibir esta prestación que estamos viendo. Entonces, tendrán derecho a la prestación básica universal, la PBU, y los demás beneficios de esta ley, que son los que establece el artículo 17, las prestaciones del artículo 27, la PBU, prestación compensatoria, retiro por invalidez, pensión por fallecimiento, prestación adicional por permanencia o la prestación por edad avanzada. Los hombres que hubieran cumplido 65 años y las mujeres que hubieran cumplido 60 años. Entonces, esto es muy importante. Si cumplen con esa edad, automáticamente dejan de percibir esta prestación anticipada y pasan a percibir la prestación que corresponda conforme al artículo 17 de la ley 24.241. La prestación anticipada que se establece en el artículo 1 va a tener un carácter extraordinario, es decir, que se va a aplicar en supuestos limitados, restrictivos, porque si no se cumple con la edad o se alcanza la edad que establece el artículo 19, automáticamente van a ser beneficiarios de las prestaciones que establezca el artículo 17 de la ley 24.241 y no de este decreto. Por eso tiene carácter extraordinario, solamente va a proceder en supuestos claramente estipulados, restringidos y bien limitados. Y su pedido, su solicitud, se tiene que efectuar en un tiempo. Si no se respeta con ese tiempo o ese lapso, no van a poder ser beneficiarios y por lo tanto adquirir este tipo de prestación anticipada, que es dentro de los 2 años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente. Entonces, contados a partir de que entró en vigencia, van a tener 2 años para poder solicitarla. Si no la solicitan dentro de esos 2 años, no van a tener derecho a esta prestación y no van a poder adquirirla de ninguna manera. La prestación anticipada es un beneficio de carácter extraordinario, por lo que no va a corresponder su otorgamiento en cualquier supuesto en que la persona esté afiliada tenga derecho a un beneficio de tipo ordinario. Entonces, es una prestación extraordinaria. Esto quiere decir que si la persona tiene una pensión o cobra una jubilación ordinaria por fuera de esta prestación anticipada que establece este decreto, no va a poder cobrar esta prestación anticipada. Esto es muy importante. Esto, en otras palabras, quiere decir que este beneficio va a ser incompatible con cualquier otro que pudieran adquirir o al que pudieran tener derecho. Entonces, si cobran alguna de estas prestaciones del artículo 17, que pueden ver aquí en pantalla, la prestación básica universal, la compensatoria, retiro por invalidez, pensión por fallecimiento, prestación adicional por permanencia o prestación por edad avanzada, no van a poder cobrar esta prestación anticipada. Si la misma se encontrara otorgada, se va a extinguir en el supuesto en que la persona beneficiaria se incapacite y acceda a las prestaciones de retiro por invalidez establecidas en la ley 24.241 y demás, esto que les adelantaba. Entonces, esta prestación automáticamente se extingue de pleno derecho y la persona incapacitada comienza a ser beneficiaria de las prestaciones de retiro por invalidez establecidas en la ley 24.241, que era este supuesto de retiro por invalidez que vemos como prestación del artículo 17. En caso de fallecimiento del beneficiario o de la beneficiaria de la prestación anticipada, el derecho a pensión de sus causavientes se va a regir y se va a otorgar conforme las previsiones del régimen
de la ley 24.241. Aguárdeme un segundito. Perdón, acá estamos de vuelta. Bueno, entonces los beneficiarios, los causavientes, van a poder cobrar esta prestación anticipada como sucede en el ámbito del derecho laboral y en el ámbito del derecho previsional en forma genérica. Entonces, se va a otorgar conforme a lo que dice la ley 24.241. Bueno, en ese caso nos tendríamos que remitir al artículo 53. Nosotros ya lo vimos en otro video. Pero bueno, en caso de que falleciera esa persona titular, que fuera titular de esta prestación anticipada, la van a poder cobrar las personas que están estipuladas en el artículo 53, que son estas que ven aquí: la viuda, el viudo, la conviviente, el conviviente o los hijos solteros, las hijas solteras y las hijas viudas que no gozaran de otro tipo de prestación como las que ven aquí hasta los 18 años de edad. Y esta limitación no va a regir si los derechohabientes ya estaban incapacitados para el trabajo al momento en que falleció el causante o fueran incapacitados a la fecha que cumplieran 18 años. Bueno, y aquí nos dice que se entiende por derechohabiente, pero bueno, la jurisprudencia ha entendido que todo esto, por ejemplo, no se aplica dentro del derecho laboral. Entonces, aquí como estamos dentro del derecho previsional, sí se aplicaría y se entiende que es aquel que está en un estado de necesidad por su escasez o carencia de recursos y la falta de contribución importa un desequilibrio esencial en su economía particular. Entonces, una persona que no obtiene los medios suficientes para sustentarse y necesita de otra que lo ayude a tales efectos. El goce de la prestación anticipada es incompatible, esto que les adelantaba, con la realización de actividades en relación de dependencia o por cuenta propia. Es decir, si la persona se encuentra trabajando, no puede adquirir esta prestación porque justamente uno de los requisitos es que la persona se encuentre en una situación de desempleo. Entonces, si está trabajando, no va a poder adquirir esta prestación. Y con cualquier tipo de percepción de planes sociales o pensiones graciables o no contributivas. Entonces, no va a ser incompatible con cualquier tipo de beneficio previsional, como ven aquí en pantalla, o con la realización de actividades en relación de dependencia o por cuenta propia, es decir, monotributistas o personas que sean sus propios jefes o jefas. Entonces, muy importante esto de la incompatibilidad del artículo 7. En los casos, en toda materia que no esté regulada por este decreto, se va a aplicar en forma supletoria la ley 24.241. Entonces, todo lo que no esté dicho en este decreto, automáticamente hay que ir a la ley 24.241, que va a ser la que va a resultar aplicable. Así que bueno, con esto vimos entonces las prestaciones, la prestación anticipada que habíamos visto aquí por ley. Recuerden, 23.064 es el haber mínimo garantizado al día de la fecha. 155.203,65 es el haber máximo. En cuanto a la movilidad aplicable al día de hoy, es 12,39, es el índice que se está aplicando. Recuerden que jubilaciones y pensiones móviles, por lo tanto se aplica el artículo 32, que nos dice cómo va a ser la movilidad de la prestación, como ven aquí, artículo 32. Las prestaciones del artículo 17 serán móviles. El índice de movilidad se obtendrá conforme la fórmula que se apruebe. En ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario. Entonces, en este caso, va a ser de acuerdo a establezca el Poder Ejecutivo. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video y nos vemos en otra oportunidad. Un saludo muy grande para todos.